Ahora, demos la bienvenida a Pastor Ricardo, quien nos estará compartiendo esta mañana. Amada iglesia, buenos días. Sí, me escuchan ahí, ¿verdad? No. Perfecto. Bueno, en un momento creo que me van a escuchar. For guys, for youth ministry, you guys get to stay today, but we'll do something fun for you guys next week, all right? Love you guys. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Meditando en la palabra de Dios, oraba al Señor que me diera guianza para compartir con ustedes no nomás información, sino algo transformador en su palabra. Y por eso es que quiero que te dirijas en esta mañana a la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar en el libro, capítulo 2 del libro de Juan. Estaremos enfocándonos del versículo 13 al 25 esta mañana. Si no tiene una Biblia, le pido que se comparta con alguien que tenga una. Y si no es dueño de una, en esta iglesia somos generosos, le podemos regalar una. Háganos saber y podemos darle una Biblia. La palabra de Dios dice lo siguiente: a la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desamparó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron, de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruirán este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 47 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba de su templo y de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús que había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Hay un corto video que me gustaría que observen en este momento. Una de las imágenes más controversiales es la imagen que acabamos de ver en ese video. Jesús se enoja y voltea un par de mesas y todos estaban asombrados. Y estas mesas representaban más que solamente una mesa ordinaria, porque la enseñanza de esta mañana es mostrarnos cómo hay un tipo de adoración que Dios aborrece. Esta mañana estaremos mirando, creo que está en la pantalla, la adoración que Dios aborrece. Escogí esa palabra porque quería que fuera una palabra que la recuerdes esta semana. Hay una adoración que Dios no acepta. Hay una adoración que Dios no se agrada de ella, y en esta mañana he titulado el mensaje: la adoración que Dios aborrece. Espero que mi vista me ayude. Mis notas las tengo en el celular esta mañana y creo que los 30 ya como que me se está yendo la vista. Digo, wow, imagínate cuando tengas 40, 50, yo no sé qué voy a hacer. Oren por su servidor. Me gustaría considerar, iglesia, me gustaría que consideres que en Estados Unidos el día de hoy más de 45 millones de personas van a ir a un culto de adoración. De acuerdo a Gallup,
3 de cada 10 adultos dicen que esta mañana estarán yendo a adorar a Dios. Pero la pregunta que yo te hago, y la pregunta que esto demanda, ¿cuántas personas realmente asisten para adorar a Dios? Si pudiésemos conocer con exactitud qué fue lo que motivó la entrada de estas personas a un servicio, ¿cuántos fueran considerados adoradores que adoran en espíritu y en verdad? De entre las multitudes, Jesús tenía muchos seguidores, pero muy pocos le adoraron. Jesús tenía multitudes que se juntaban cuando Él hablaba, pero pocos le adoraron. Y quiero mostrarte, iglesia, que es posible adorarlo, pero adorarlo incorrectamente. Porque nomás hay un tipo de adoración que Él acepta, y esa es la que Juan nos explica en el capítulo 4, es aquellos que le adoran en espíritu, digo en verdad. Entonces, si tú no adoras de esa manera, estás adorando equivocadamente. Esta mañana me gustaría hacerte una sola pregunta, el cual vamos a contestar en la porción bíblica. Y la pregunta es, ¿qué tipo de adoración es aquella que Dios aborrece? ¿Te gustaría conocerla? ¿Qué es aquella tipo de adoración la cual Dios rechaza y por la cual volteó las mesas en el mismo templo y santuario? El autor de Juan nos da la respuesta a esta pregunta, pero te gustaría que inclines tu rostro un momento conmigo y vayas al Padre en oración. Padre, en este momento, Dios, nosotros queremos ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Dios. Pero ¿cómo lo podremos ser si no conocemos la verdad? ¿O cómo lo seremos si no caminamos en tu espíritu? Es por eso, Padre, que te ruego, mi Dios, que en esta mañana traigas convicción a tu iglesia, Padre. Y que a cada uno de nosotros nos hagas evaluar internamente si realmente nuestra adoración es aceptable a ti, Dios. O si somos adoradores que te aborrecen, que te adoran de una forma que tú aborreces, Dios. Ayúdanos, Padre, a autoevaluarnos y darnos cuenta, Señor, si realmente somos los adoradores que tú deseas que lo seamos. Permite que las palabras, Dios, que salgan de mi boca en esta mañana y las meditaciones de mi corazón, Padre, sean agradables y aceptables delante de tu presencia, Dios. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. Tu iglesia dice, la historia que vamos a estar mirando esta mañana la encontramos en el versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca. Quiero hablarte un poquito sobre esto. Jesús estaba subiendo hacia la ciudad de Jerusalén, pero él lo hacía en obediencia a lo que Dios había mandado al pueblo hacer. La Pascua era una de 3 fiestas de la peregrinación de las Escrituras, durante las cuales se ordenaba a los judíos a viajar a Jerusalén y celebrar juntos las fiestas. La Pascua se celebraba en primavera, durante el mes hebreo de Nisan, que es el calendario judío. En los países occidentales, la Pascua se celebra a principios o a mediados de abril y siempre estaba cerca, de la Pascua. La Pascua tiene un significado importante. ¿Qué era la Pascua para los judíos? A la cual Jesús estaba yendo a Jerusalén. La Pascua era esto. La Pascua era un recordatorio de la expiación de Dios y cómo Dios los libró de la muerte. La primera noche de la Pascua fue la noche de la 10ª plaga en Egipto. Esa fue la primera noche que se celebró la Pascua. En esa noche, amada iglesia, Dios dijo a los israelitas que sacrificaran un cordero sin mancha, ¿recuerdan? Y que marcaran sus dientales, sus umbrales con su sangre. Éxodo 12 nos habla sobre esto. Entonces, cuando el Señor pasó por la nación, Él pasaría por alto las casas que mostraban la sangre. De una manera muy real, la sangre del Cordero salvó a los israelitas de la muerte, y de sus primogénitos quedaron vivos. A partir de ese momento, cada primogénito de los israelitas pertenecían al Señor y deberían ser remedio como un sacrificio al Señor. ¿Qué era la Pascua? Era un recordatorio que Dios los libró, que Dios los salvó. Dios esperaba que su pueblo conmoverara
en la Pascua el extraordinario milagro de haber sido librados de la esclavitud de Egipto. Dios dice, cada vez que celebres esta fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, recuerda, Israel, que yo te salvé. Recuerda, Israel, que fue mi sangre derramada, no la de un cabro, la que te va a salvar eternamente. Para los israelitas era muy importante. Cada israelita tenía, después de los 12 años, que presentarte en Jerusalén en obediencia a esta festividad. Había dos festividades, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Dios esperaba obediencia de los israelitas. Dios esperaba que cada fiesta de los panes sin levadura y en la Pascua, que los judíos fueran a Jerusalén y fueran a recordar el pacto de Dios de salvarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Están conmigo esta mañana? Jesús también fue obediente. Jesús se dirigió hacia Jerusalén. ¿Con qué fin? Con el fin de obedecer. Lucas 12 nos relata que esta no fue la primera vez que Jesús iba al templo en la Pascua. Jesús lo hacía desde que él era un niño. Él guardaba las leyes. Él era obediente al pacto de Dios. De hecho, esta historia que vamos a ver esta mañana es la primera de 3 veces que se nos narra en el libro de Juan. Y en una de ellas es casi el final de su ministerio terrenal, donde les llama lo que Jeremías dijo, son una casa de ladrones. Con esto en mente, iglesia, el Señor ahora se dirige hacia Jerusalén y se halla la sorpresa de que no estaban celebrando la Pascua correctamente, sino en contrario a eso. El versículo 14 nos dice los detalles de qué fue lo que Jesús encontró al ir a la Pascua a celebrar. ¿Estamos listos? Oh, adelante, puedes pasarlo otra vez. Hay audio, parece, esta vez. ¿Sí? ¿O no lo hay? Oh, adelante. Creo que al considerar la actitud de Jesús es apropiado entender qué lo llevó a esa ira o a esa justa indignación. Y eso lo llevó, lo que nos dice el versículo 14, lo que él encontró fue digno de tal rechazo. Escucha lo que dice el versículo 14. En el templo encontró los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Encontró un centro, un mercado para la población. Encontró un lugar lleno de animales, gente lista para cambiar la moneda, vendedores y personas que estaban encargando de beneficiarse de tales fechas, cuando debería de ser un acto de recordatorio de lo que Dios había hecho. Dios había mandado que cada israelita debería ir cada año para celebrar esta Pascua y no debería ir con las manos vacías, porque Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, nos dice que cuando ellos iban tenían que llevar su mejor animal y sacrificarlo, dice Deuteronomio 16, 16. Entonces, cuando ellos iban, debían de ir no con las manos vacías, sino listos para dar un sacrificio a Dios. Pero algunos de ellos venían de fuera de la ciudad de Jerusalén. Algunos vivían en las regiones orientales a Jerusalén. Entonces ellos tenían que viajar hacia Jerusalén. Y yo no sé si usted ha viajado recientemente, pero no es conveniente viajar con alimento, ¿o sí? Y esa época de la lonchera con el sándwich como que ya pasó, ¿verdad? O usted viaja y se va al McDonald's. Bueno, por favor no vaya al McDonald's, lo peor que puede comer. Pero usted va a algún restaurante o no sé, algún lugar donde va a comer, ¿sí? ¿Por qué le comento esto? Porque no era conveniente llevar
animal a sacrificar. Era conveniente ir y ya era una costumbre que ahí le iban a dar el mejor, un animal apropiado para el sacrificio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron de esto un comercio. Hicieron esto de una oportunidad de poder facilitar, por así, el sacrificio que debería de haberles costado. Hicieron de la adoración algo común, algo normal. Hicieron de aquello sagrado algo rutinario. Y el Señor Jesucristo, al mirar tal cosa, en su justa indignación reaccionó de la forma que reaccionó. Entonces lo primero que quiero mostrarte es que Jesús se dio cuenta que algunos habían hecho, ¿me pueden regresar a la pantalla, mis amados, por favor? Algunos habían hecho de la adoración una adoración superficial. Y lo primero que quiero decirte es que Dios aborrece la adoración superficial. Dios la aborrece. Si hay una cosa que a Dios le repugna, es cuando vengamos a adorar, pero no con un corazón dispuesto, sino con solamente un acto. Pero cuando mi acto no está conectado con mi corazón, amado hermano, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Cuando mi corazón no está en lo que hago, ¿para qué lo haces? ¿Alguna vez te ha dicho tu mamá, ¿para qué limpias si lo vas a hacer de mala gana? ¿Le han dicho eso? A veces le dijeron mucho, por eso nunca limpiaban. ¿Por qué le decían eso? Porque la mamá no me quería que limpiaras, ella me quería que apreciaras el trabajo. Porque para la madre, por así llamarlo, era importante que te dieras cuenta que ella trabajaba toda la semana para cocinarte, para llevarte a la escuela, y lo mínimo que podías hacer era limpiar o colaborar en la casa, ¿acaso no? Pero eso es cuando tú lo hacías de mala gana, vete a la sala. Yo lo hago, dice la mamá. Porque no le gustaba la actitud. Lo estaba haciendo, pero ¿cuál era el problema? Dígalo conmigo, la actitud. Sí, ellos estaban yendo a Jerusalén. Ellos estaban yendo a adorar, pero el problema era su actitud. Era algo superficial, no era algo genuino ni sincero. Y a Dios no le agrada las cosas superficiales, iglesia. A Dios no le gusta que hagas una cosa porque, ay, es que si no lo hago el pastor me va a regañar, me va a poner tacha. Esa es la forma de que debemos adorar a Dios. Ah, es que lo hago porque ya me comprometí. No, cumple su palabra. Pero si no lo vas a hacer con gozo, sé sincero. Porque al fin del día, ¿para quién lo estás haciendo? Y Jesús se dio cuenta de este problema. Quiero mostrarte el mapa del templo. Este templo no era el que hizo Zorobabel, ese ya había sido destruido. Este fue el que Herodes construyó muchos años después. Herodes construyó este gran templo y en las afueras del lugar santísimo donde se hacía la expiación de los animales había un atrio o un patio de los gentiles. Era hacia las afueras del templo y ahí estaba lleno de animales, comerciantes. Me recuerdo de aquellos cuando yo voy a México, me he ido a viajar, me gusta ir a viajar a México. Es barato, bonito, bueno, bonito y barato, ¿verdad? Tiene las tres Bs, México. Y más cuando uno va al 20 por $1, no, olvídate. Cuando esté 20 por $1 me pido 2 refrescos, cuando está 16 por 1 nomás pido 1. No me alcanza. Había cambiadores de monedas, pero a mí me ha pasado, iglesia, que yo he ido y se me acaba, por así llamarlo, el dinero. Y tengo que ir a la máquina a sacar, pero no hay máquinas, están en medio de un rancho, una comunidad donde no hay cambio. Pero hay vendedores y, oye, y hay lugares que no aceptan dólar. Y a mí me tocó en una ocasión, tenía que comprar algo y no tenía pesos más que dólares. Pero ellos no aceptaban el dólar más que el peso. Entonces tuve que ir a cambiar y me lo aceptaron a 14 pesos por $1. Fue una estafa. Y ahí voy yo comprando 14 por $1. ¿Por qué le comparto esto? Porque de la misma manera, en Jerusalén no podían pagar los impuestos del templo con moneda extranjera. Dios requería que cada vez que el pueblo iba a pagar el impuesto anual que Dios le exigía al pueblo, de acuerdo a Éxodo 30, versículo 16, no voy a entrar porque se me va a acabar el tiempo, Dios pedía que ellos pagaran para el sostenimiento del templo y de los levitas, tenían que pagar un impuesto anual, pero no podías venir con tu moneda extranjera, no lo aceptaban los judíos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un mercado donde te daban el cambio mucho más caro. Era un negocio. Eran revendedores, hermano, estaban peor que los de San Isidro.
Las casas de cambio de San Isidro estaban peores que sus amigos. Y Jesús, al mirar tal cosa, expuso su superficialidad en adoración. Y quiero mostrarte de qué forma es que ellos estaban profanando la adoración. En primer lugar, su adoración, en vez de ser sacrificial, se volvió conveniente. Ya no tenían que llevar ellos los animales ya estaban ahí. ¿Ve qué conveniente? Ya no tenían que hacer el trabajo de darle de comer al macho o al cabrio todo el año, darle la mejor alimento para presentarle lo mejor a Dios. Ya vamos a la tienda, ahí tienen animales listos, compra una paloma, la que sea, y dásela a Dios. Mira la conveniencia. ¿Está conmigo, iglesia? Era conveniente. Entonces hicieron de lo que debía de costarles, lo hicieron algo conveniente. La iglesia moderna del siglo XXI ha hecho la adoración algo muy, muy conveniente. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, y estoy de acuerdo, por un periodo de tiempo, por el cuidar de nuestros miembros, tuvimos que cerrar las puertas por unos meses, pero alguna gente ya nunca volvió. Porque la iglesia sigue transmitiendo, y yo no estoy en contra de transmitir, transmitémoslo. Hay una gente que nos sigue en México y en otras partes del mundo, pero los que son locales prefieren prender la televisión en vez de venir a adorar a Dios. Amén. Lo que debería de costarnos ahora es fácil. Ahora la pregunta es, ¿eso es verdadera adoración? ¿Lo que es fácil, amada iglesia? No, eso no es lo que él buscaba. Dios buscara que cada vez que le daban de comer a ese cabrio, se acordaban que ese cabrio gordo, en vez de comérselo, que se les antojaba, se lo iban a dar a Dios, porque Él es digno de recibir lo mejor. Y de la misma forma, cuando Dios te da algo, darle lo mejor, porque Él es digno de recibirlo. No le demos lo conveniente. Y para ellos era fácil. Vamos y compramos un buey, o una oveja, o un palomo. Hay de 3 opciones. ¿Cuál quieres? ¿Cuál le quieres dar a Dios? Hay otra cosa que habían hecho del templo. Habían hecho del templo un acto de adoración rutinario, religioso, en vez de una experiencia con Dios. Ese lugar ya no era un lugar donde se experimentaba el gozo de poder ir y adorar a Dios una vez al año. Ese lugar era ya un acto que yo tenía que hacer. Es como cuando vas a pagar los impuestos. Tienes que hacerlo una vez al año, ¿sí? Espero que pagues tus impuestos, iglesia. Y cuando vas a pagar los impuestos, no vas con una sonrisa en la boca, más si tienes que pagar. Ay, híjole, me duele. Ese es un acto rutinario. Miras, tienes que hacerlo. ¿Pero hay gozo en hacerlo? No, no hay gozo, pero lo tengo que hacer. Ellos habían hecho algo que debería de ser algo que podían experimentar y gozarlo, y lo hicieron algo, ay, tengo que hacer, qué carga, qué compromiso, tengo que ir a limpiar la iglesia a las 7 de la mañana, ay, joder, qué carga, ¿sí? Una responsabilidad. Gloria a Dios, lo que lo hacen comúnmente. Sucedió con el niño, apenas llego a tiempo, amada iglesia, este niño me tiene loco. Pero gloria a Dios, estamos por la casa del Señor aquí. ¿Por qué les comento eso? Porque aunque limpie o no limpie, hermano, hágalo con el lugar, con la actitud apropiada. Hágalo para el Señor. Es para Él que usted lo está haciendo, amén. No lo haga como un acto rutinario. No vengamos a adorar como otro domingo, iglesia. No perdamos el gozo de nuestra adoración. No perdamos el gozo de lo que estamos haciendo. Los judíos lo hacían una vez al año, pero no lo hacían como adoración. ¿Y cómo lo sé? Porque el mismo profetas habían dicho en el libro de Jeremías, en el libro de Ageo, que la casa de Dios se iba a convertir en una cueva de ladrones. Aquello que debía de ser santo, puro, aquello que debería ser una experiencia con mi Dios, se convirtió en algo normal, rutinario, aburrido, recurrente. Perdí el gozo de hacerlo, y eso es lo que los profetas advertían que se iba a convertir la iglesia, el templo del Señor en algo rutinario. Pero al mirar esto, quiero darte una cosa más que hacían. En primer lugar, hicieron de la adoración algo conveniente en vez de sacrificar, dar algo con sacrificio. En segundo lugar, era algo rutinario. Y en tercero, hicieron del templo un lugar de comercio en vez de lugar de refugio para las naciones. ¿Por qué te comento esto? Porque el Señor nos había dicho en su palabra
que el templo debería servir como un refugio para las naciones. En Isaías 56 dice lo siguiente: y los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de adoración. Hablando del templo, aceptaré los holocaustos y los sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Entonces la casa de oración no nomás era para el judío, dice el texto que deben también aceptar a aquellos de otras naciones. Pero el problema es que ya no estaban aceptando a personas de otras naciones porque habían hecho del templo un comercio y el extranjero no les pagaba la cuota que ellos estaban pidiendo. El extranjero pedía sus propias maneras de adorar, entonces para ellos no era comercio, porque el extranjero no hacía sacrificios como el judío. El extranjero no tenía que pagar el impuesto del templo como el judío, entonces para ellos no era conveniente tenerlos. Habían hecho del lugar santísimo algo profano, y eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Y quiero decirte, amada iglesia, que Jesús nos muestra que a Él le importa la forma que lo adoramos. La forma importa, amada iglesia. La forma importa. Jesús nos muestra que Él toma seriamente tu adoración. Él la toma con seriedad, porque para Él es importante. Jesús nos muestra, amada iglesia, que Él tiene el celo de la forma en que tú y yo le adoramos. Para Él es importante las formas. La adoración a Dios debía ser algo de adoración y no un acto simplemente exterior. No sé si para ti es importante la adoración, pero si tú eres un hijo de Dios, debe ser como tú vives, adorando a Dios. Recuerdo lo que dice el apóstol Pablo: todo lo que tú hagas, ya sea de palabra o hecho, que todo lo que tú hagas sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, en lo que tú hagas, adóralo. En lo que tú hagas. En lo que tú hagas a tu Dios, hazlo con una actitud de adoración y no caigas en el juego que cayeron estas personas de dar una adoración superficial. Una adoración superficial siempre será rechazada por Dios. Quiero mostrarte los peligros de esto, porque todos estamos sujetos, amada iglesia, en caer en ese tipo de adoración. Ve conmigo a Malaquías en el capítulo número 1, en el versículo número 6. Y quiero mostrarte cómo adoraba el pueblo de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor?, dice Dios. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor?, dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes que despreciaron mi nombre. ¿Cómo lo despreciaron? Continúe leyendo. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso algo malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te lo recibiría con benignidad?, dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros, cuando con tal ofrenda de su parte los recibirá Él con benignidad. Pregunta, dice el Señor de los ejércitos. ¿Acaso, escucha lo que dice el versículo 10, es tan poderoso? Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco de ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda,
porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones, y todo lugar se ofrecerá incienso, mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones. ¿Qué dijo Dios? Prefiero que cieguen las puertas de este lugar a que sigan adorando de la forma que lo están haciendo. Cieguen el lugar, cieguen el changarro, porque está lleno de gente que trae animales mudos, ciegos y cojos. ¿Para qué traes eso? Dice Dios. Y te preguntas, ¿por qué estoy enojado? Todavía te preguntas, dice el Señor. Cuando me traes de lo peor, dice el texto. Y el poderoso mensaje de esto es que Dios dice, prefiero que mejor no me adoren si de esta forma me van a adorar. Es lo que Él está diciendo. Prefiero que la casa de Israel se cierre las puertas, que el incienso no queme, que el altar no haya fuego, a que me traigan tan despreciable ofrenda a Dios. Amada iglesia, creo que nosotros debemos de evaluar si nuestra ofrenda es similar a la de los judíos. Porque en ocasiones usted y yo le damos lo peor a Él. Seamos sinceros, ¿le ha pasado como a mí? Amén. Soy el único culpable en este lugar. ¿A usted le ha traído una ofrenda desagradable a Dios en alguna ocasión? Amén. Y yo creo que sí. Yo creo que la iglesia moderna se parece más a la iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor. Las iglesias de Asia Menor, si no conoce el contexto, eran 7 iglesias de las cuales el apóstol Juan les escribe diciendo: tengo algo contra ustedes. Y le da una lista de cosas. Entre ellas dijo que habían olvidado su primer amor. Pero la que más me llama la atención es esta. Cuando dice Jesús que Él no podía entrar a la iglesia y que Él los miraba de afuera. Porque ellos estaban haciendo iglesia. Ellos estaban adorando, pero Jesús estaba afuera de la iglesia. Cuando ellos estaban allá adorando, ¿a quién? ¿Quién sabe quién? Porque a Jesús no lo estaban adorando. Él estaba afuera queriendo tocar. Y Él dice, yo toco la puerta y no me dejan entrar. Muchos usan ese texto para decir, es que haz esta oración: Señor, abro las puertas de mi corazón, te pido entrar. Eso no tiene nada que ver con salvación. Él estaba hablando que Jesús estaba afuera de la iglesia, queriendo tocar para entrar. Ellos estaban haciendo iglesia sin Cristo en la iglesia. Que Dios nos libre de eso, iglesia, amén. Que el Señor nos guarde de hacer tal cosa. Porque es reprobable, es una abominación para su nombre. Y quiero mostrarte por qué era tan abominable para Él. Porque el traer una ofrenda menor a la que Dios pide es decirle a Dios que Él no es santo y no es digno de mi adoración. Es menospreciar el estándar de Dios. Es decirle, Dios, vengo, pero no vengo como tú me pides que venga, sino yo vengo como yo quiero venir. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Amén. Y eso es peligroso. Muy, muy peligroso. Quiero continuar porque quiero mostrarte que aparte de lo que Malaquías nos muestra, Jesús mostró una justa indignación por la profanación de la casa de su Padre. Versículo número 15. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todas fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Eso es un texto muy controversial. Algunos han utilizado esta verdad bíblica para decir que es correcto establecer disciplina en la iglesia del Señor, el cual es correcto. Pero algunos utilizan esto para decir que cuando lo hacemos con mano dura es necesario. Algunos han utilizado este texto para decir, bueno, mira, el enojo, la ira es correcta. Algunos han utilizado esto para decir que si la ira estaba en Dios, ¿por qué no puede estar también en los hombres? Pero ese no es el problema. Perdón, ese no es el punto. La ira del Señor era una ira justificada. Era una justa indignación. Quiero mostrártelo en un ejemplo. Cuando usted se ha enojado con su esposa, con su mamá, con su hermano, con quien sea, el ejemplo de que sea. Cuando usted se enoja y alguien le dice, oye, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué es que se está preguntando eso? Porque no entiende el propósito del enojo, ¿verdad? Te han preguntado, pero ¿por qué te enojas? ¡Estás furioso! Estás volcando las mesas también ahí, como Jesús. Y no entiende la gente por qué está enojado este amigo. Pero hay momentos
Cuando uno está enojado, no te pregunta nada, salen corriendo. ¿Sabes lo pasado al niño? Que hizo algo mal ahí viene papá, está enojado. ¿Por qué? Porque él sabe que hizo algo mal. Entonces tu enojo es justificado. ¿Está conmigo? Es justificable en base al acto. Si tú te enojas y no hay un propósito, yo tengo el derecho de preguntar, ¿pero por qué te enojas? Si no te he hecho nada. Pero si yo hice algo meritorio al castigo, entonces no me debo sorprender cuando tú estás enojado. Jesús está diciendo lo mismo. Jesús se enojaba, se airó en base al acto deplorable de adorar a Dios. Para Dios eso era algo que no podía entender cómo habían manchado el nombre del Señor. Su enojo, hermano, fue controlable. Muchos dicen, no, es que no tenía control de sus emociones. Sí lo tenía. Jesús no perdió control de sus facultades, como algunos sugieren. Jesús nunca dejó de tener el control de sus emociones, mas esto fue un acto deliberado de Jesús para enseñarte qué tan serio Él toma el nombre de su Padre. Y que Él no quiere que la gente pisotee el nombre de su Padre. Su ira era una ira justa, merecedora de tal acción. Yo quiero mostrarte, recordarte, iglesia, que el Dios a quien tú y yo servimos es un Dios de amor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es un Dios misericordioso. Y los predicadores les fascina predicar de eso, pero ¿sabes de qué olvidan predicar? Él es un Dios de ira y fuego consumidor. Ese es el Dios que tú y yo servimos también. Y cuando prediquemos el Evangelio, no dejamos a un lado uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios, el cual es que nuestro Dios es un Dios celoso de su adoración. Porque Él nos creó para adorarle. Y cuando tú y yo no cumplimos con nuestro rol, el cual es adorar a Dios, Dios está indignado con su pueblo. Puedo encontrar 1000 referencias en el Antiguo Testamento cuando Dios reclama al pueblo de Israel por no adorarle, por adorar a dioses paganos, por adorar de la forma en que lo estaban haciendo. Amada iglesia, nuestro Dios es un Dios de ira, pero su ira es justificable. La ira que vendrá sobre el ser humano no será injustificable, será justificada. La ira que viene sobre toda la creación, amada iglesia, es en base a su pecado. Entonces nadie podrá decir eso es injusto. Porque Dios no es humano para juzgar en base a emociones. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios, amada iglesia, juzga con justicia. Y esto no era más que una manifestación de eso, de su injusta ira contra la casa del Señor. A los que los vendían, esparció las monedas por... Yo puedo imaginarme el relajo que había ahí. En la Pascua había cientos de miles de personas que venían de otras ciudades a Jerusalén a adorar. La ciudad estaba llena. Algunos historiadores judíos dicen que había más de 1 millón de personas en Jerusalén durante la Pascua. ¿Cuánto dinero había en esa casa? Supuestamente algunos historiadores, el día de la Pascua en el antiguo mundo, cuando Jesús se encontraba, tal vez hubo más de 250,000 sacrificios hechos en 7 días. Usted va a imaginarse la magnitud del negocio. Y entre todo el negocio, lo más importante era adorar a Dios, y es lo único que faltaba. Había negocio, había pachanga, había comida. Yo creo que se reunía la gente, venía de fiesta. Es la fiesta de la Pascua. ¿No le ha pasado a usted? A mí realmente me sorprende. Yo no sé cómo la gente razona. Hacen cumpleaños del niño. El niño cumple 1 año y hacen una tremenda pachanga. Y todo el mundo celebra excepto el niño. El niño está llorando y todo el mundo está bailando. Yo no entiendo. ¿Qué están celebrando? Si el niño ni entiende qué está pasando. Sí, están conmigo, ¿verdad? Están igual estos, están igual que los hispanos. Estaban pachangueros en el día de la Pascua y los días de los panes sin levadura. ¿Cuándo deberían de tener una postura de adoración? ¿Sí? Está como tengo no sé quién hacía, un familiar que era católico y bautizó a su niño, sabemos que eso no es bíblico. Y el día del bautizo del niño era un pachangón en la casa, porque el niño se bautizó. Y el niño tiene como 2 o 3 años. Yo no entiendo en realidad qué estaban haciendo. Era una manera de justificar una pachanga. Es que nos gustan las pachangas, seamos sinceros, y nos gusta cualquier excusa para tirar pachangas, ¿no? Creo que ese es el motivo. ¿Por qué te lo comento, iglesia? Porque el enojo de Cristo era justificado.
Pero quiero que mires algo más importante, que sus discípulos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando hasta después. De hecho, el versículo 17 dice, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. La palabra de Dios habla del celo, no el celo que usted entiende, el celo contaminado, el celo por otra persona o los afectos. Dios no necesita celar los afectos de nadie. Dios es autosuficiente en sí mismo. Dios no es inseguro, iglesia, para tener celos de una persona. Amén. Yo no sé si usted sabía, pero el celo es una inseguridad. Es decir, yo no me siento seguro en que mi esposo me va a honrar a mí por quien yo soy y pienso que va a buscar a alguien fuera de mí mismo. Eso es inseguridad, el cual no debe de tener cabida en el Hijo de Dios. Amén. Pero eso no es lo que Jesús muestra. El celo de la casa de Dios, el cual nos muestra aquí, era el celo por mantener el altar puro cuando sacrificaban animales en el templo de Dios. La casa de Dios era un templo de adoración, pero se hacían expiaciones temporales. Recuerda que los animales no quitaban la falta o la paga del pecado, era algo que apaciguaba la ira de Dios. ¿Quién quitó el pecado del ser humano? La obra completa de Cristo en su muerte, sepultura, resurrección. El cabrio no limpiaba pecados, apuntaba hacia el sacrificio que un día iba a quitar los pecados de la humanidad. Pero por mientras él pedía obediencia, y esa obediencia era mantener puro el lugar santísimo, era honrar a Dios de la forma que él merecía ser honrado. Entonces los judíos, al escuchar esto, dijeron, ¿qué hace estas cosas? ¿Qué señal? ¿Con qué autoridad, Jesús, tú vienes a decirnos tales cosas? En vez de arrepentirse de la forma que estaban adorando, cuestionaron a Jesús. ¿Con qué autoridad? Quiero que entiendas por qué lo cuestionaron. Porque Jesús vino a robarles el changarro. Por eso se enojaron. Vino a tirarles el changarro. Entonces dijo, bueno, ¿con qué autoridad vienes a quitarnos lo que es nuestro? Recuerden que los dueños de las tiendas que permitían eran los oficiales del templo. Ellos estaban permitiendo tales cosas. Y Jesús dijo, yo no tengo que darles esta señal. Escucha lo que dice el versículo. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Claramente no entendían de qué estaba hablando Jesús. Su idea de la construcción del templo del cual Jesús estaba hablando era no la construcción física del templo, porque el templo, el cual ellos pensaban que iba a durar para siempre, era el templo que había construido Herodes. Mas Jesús dice que Él es ese templo en el nuevo pacto. Jesús es esa nueva representación entre el hombre y Dios. Dice Timoteo que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Mateo 12, en el versículo 6 dice lo siguiente, escucha cómo Jesús representa el templo. Versículo 6, pues yo les digo, algo mayor que el templo está aquí. Jesús les dijo, mayor que el templo que están mirando. Los judíos estaban cuestionando a Jesús porque estaba adorando en el día de reposo. Jesús dijo, ¿miras ese templo? Yo soy mayor que ese templo, porque Él es el representante del Padre, Jesús. Y ellos pidieron una señal porque no entendían el propósito de lo que Jesús estaba diciendo. También los discípulos no sabían qué estaba sucediendo. Versículo 21, pero Él hablaba del templo de su ¿qué? De su cuerpo. El hecho que iba a salvarnos, su muerte, sepultura y resurrección. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron del que Él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús que había hablado. No fue después de la muerte, sepultura y resurrección que los discípulos de Jesús creyeron en lo que Él había dicho, porque no lo entendían anteriormente. Yo me pregunto, ¿por qué no lo entendían? En primer lugar, el Espíritu de Dios todavía no moraba en la iglesia, pues después del día del Pentecostés. Segundo, había incredulidad aún en los discípulos. Aún en los discípulos había aquellos que cuestionaban a Dios, amén. No todos tenían la fe en el Señor, pero Jesús le dijo, yo voy a tirar este templo y lo levantaré en 3 días. ¿Por qué en 3 días?
Porque en Jesús la adoración ya no está limitada a un templo, iglesia. Ahora nosotros somos ese templo. En Jesús ya no es necesario un edificio de 4 paredes. En Cristo nosotros nos volvemos ese templo de adoración para Dios. Por eso que no ocupamos venir a este lugar, nos congregamos en obediencia a Él, pero no es necesario el lugar. Podemos irnos al parque, podemos irnos a las calles y aún adorar como iglesia. El lugar no representa un lugar santísimo. Nosotros ya tenemos acceso a Cristo, al lugar santísimo por medio de su sangre. Somos un templo para Él. Efesios 2:19 dice lo siguiente: pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Estén edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio está bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Jesús, en Cristo, iglesia, tú y yo somos un centro de adoración a Dios. Tú y yo podemos adorarle por medio de nuestros cuerpos, porque ya somos en donde el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 5:7 dice lo siguiente: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. ¿Quién es nuestro Cordero Pascual? Jesús. Él es nuestra Pascua. Usted y yo ya no ocupamos ir a un lugar a adorar, ya tenemos acceso para adorar por medio de Jesús. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, hablando de la vieja antigua ley, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Cómo adoras tú en esta mañana? Adoras por medio del Espíritu y la verdad del Evangelio, el cual tú y yo tenemos acceso. Iglesia, ahora el edificio no es necesario. Jesús dijo: en 3 días yo me voy a levantar entre los muertos. Yo haré de cada uno de sus hijos un lugar de adoración. ¿Por qué te traigo esto? Porque yo quiero mostrarte que la forma en que tú adoras a Dios importa. Porque no tienes que venir a un lugar para adorar, el cual deberíamos de estar aquí. El Señor nos comandó a hacerlo. Pero tú debes de adorar todos los días. Y yo te invito, yo te llamo esta mañana, iglesia, a evaluar cómo estás adorando a Dios. Si tú verdaderamente tu adoración es sincera, genuina, si realmente tu adoración a Dios proviene del lugar de una motivación correcta, o si solamente vienes a adorar a Dios como un acto rutinario, si adoras a Dios porque es conveniente, o adoras a Dios porque estás sacando provecho de algo. El Señor dijo: no más, cierren las puertas. Yo estoy buscando adoradores que le adoren en espíritu. Dios sigue buscando ese tipo de adoradores en esta mañana. Yo quiero llamarte esta mañana a evaluar cómo estás tú adorando a Dios. Quiero llamar tu atención al texto de esta mañana para que evalúes tu corazón en esta mañana, iglesia. ¿Cómo estás tú adorando a Dios? ¿Es tu adoración sincera y genuina? ¿O tu adoración es como los judíos? Contéstate esta pregunta en tu corazón. ¿Cómo estás adorando a Dios en esta mañana? ¿Cuál es la condición de tu adoración? ¿Y es acaso tu adoración a Dios, amada iglesia, lo que tú priorizas más sobre todas las cosas? ¿Es tu vida un altar a Dios?, preguntaba un autor. Wow, pregunta muy profunda. ¿Es tu vida un altar a Dios? ¿Es tu vida un incenso vivo para Él? ¿Es tu vida, amada iglesia, un cordero el cual se entrega voluntariamente para darle lo mejor a Él? Preguntaba un autor. Creo que son preguntas muy válidas. Y quiero decirte que Romanos 12:1 y 2 nos dice que nos presentemos a nosotros mismos como una ofrenda. La mejor ofrenda que le podemos dar a Dios es nuestras propias vidas en adoración. Preséntate, dice el autor, a Dios como una ofrenda viva, agradable y aceptable. Y es mi oración, iglesia, que tú te presentes a Él. Tú te presentas a Él como un acto de adoración para que Dios sea glorificado por medio de nuestras vidas. ¿Por qué no te inclinas tu rostro y me acompañas a orar al Padre?
Dios, gracias, Padre, por esta porción de tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú nos recuerdas, Padre, de que no podemos adorar, Señor, de la forma que queramos, Señor, sino que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser ese tipo de adoradores, Padre. No queremos adorarte de la forma que estos hombres lo hicieron. Queremos ser sinceros, Padre. Ayúdanos a evaluar nuestra vida, Dios. Ayúdanos a evaluar la forma que te adoramos, Padre. No nomás dentro de este lugar, Señor, sino fuera. Si nuestra ofrenda a ti es agradable y aceptable, Dios. Ayúdanos a entregarnos como ofrendas vivas a ti en esta mañana, Dios. Porque tú eres digno de recibir lo mejor de nuestras vidas, Padre. Anima a tu iglesia, Dios. Anímanos, Padre, a entregarnos a ti, Señor, completa y enteramente, Dios. Y ayuda a tu iglesia a ser intencional esta semana, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, por llamarnos y amarnos. En el nombre de poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Y tu iglesia dice, ¿por qué no se pone de pie? Damos y oramos y damos gracias a Dios.